distintas actividades relacionadas con la carrera de contador público, lo que le ha dado una vasta experiencia en el tema que el día de hoy nos comparte. Instituto Mexicano del Seguro Social e Infonavit 2024. Déjenme señalarles que Eduardo Durán Titla, de el año 2021 a la fecha, se desempeña en el Departamento Fiscal de Autotransportes Oro, Gran Turismo y Primera Clase, Sociedad Anónima de Capital Variable. En esta empresa, entre muchas actividades que él desarrolla, se encarga de dar seguimiento a actos de molestia por parte de las autoridades gubernamentales y de la Administración Pública Federal, así como el implemento de estrategias fiscales para solventar las invitaciones que la empresa referida recibe. Pero además de estar en esta empresa, él también ha estado como gerente de compras en la empresa NAP Label SADCB. En esta empresa fue administrador y director del departamento de compras de las distintas sucursales que la empresa aludida tiene en todo el país. Antes de ello, también he estado en Staff Auditoría con Cupro Legal Consulting, sociedad civil, y en ella se encargó del desarrollo de medidas preventivas y estrategias para evitar riesgos financieros y, desde luego, implementar métodos para reducir costos. También ha estado laborando en su momento en B-Planning, área de contabilidad, administración y presupuesto, asesoría, contabilidad y administración, asociación civil. Él, además de ser un contador público certificado, en este caso por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, también ha estudiado su licenciatura y está estudiando su maestría precisamente en la Facultad de Contaduría Pública de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El tema que hoy nos va a presentar el contador público certificado y licenciado en Administración de Empresas, Eduardo Durán Titla, es un tema vigente, de una actualidad que es innegable. Y sumado a la expertise que Eduardo tiene, pues tengan la certeza que el día de hoy estaremos asistiendo a una gran plática por parte de nuestro invitado, Eduardo Durán Titla. Estimado Eduardo, buenas tardes, bienvenido. Quedas en uso de la palabra para exponernos este tema, indicándole a nuestros amigos que si durante el desarrollo de la plática surge alguna pregunta, alguna inquietud, la pueden formular en ese momento levantando la mano, evidentemente, o dos, esperar a que termine esta plática y entonces ya en la sesión de preguntas y respuestas la pueden formular. Así que queda a su criterio, jóvenes. Muchas Bienvenidos. gracias. El colegio les da la bienvenida una vez más. Adelante, Eduardo. Sí. Hola, estimados amigos, pues estamos en una transmisión, en una nueva transmisión del Colegio de la Academia Mexicana del Derecho, en el sentido de que vamos a ver varios temas muy en boga en este periodo de transición que viene siendo el ejercicio 2023 para pasar al ejercicio 2024. En este tema nosotros vamos a hacer una serie de puntos sobresalientes en el que nosotros podemos exponer diferentes temas, diferentes expectativas del sistema económico que vive hoy México, ¿no? Pues ha dado al incremento en los salarios mínimos generales en la zona fronteriza, en la zona centro y el resto de la República, pues hay diferentes situaciones que sí nos toman son de mucha importancia más que nada para el tema de la empresa, ¿no? En primera instancia, me gustaría abordar los temas que vamos a presentar. Si me apoyan por ahí con la diapositiva siguiente. Nosotros nos vamos a enfocar en lo que viene siendo el IMSS, el Infonavit de 2024. ¿Cuáles son los puntos claves a analizar para nosotros tener nuestras finanzas sanas, ¿no? Entonces,
si me apoyan ahí con la diapositiva, con la siguiente diapositiva. Bueno, aquí podrán ver un temario bastante socorrido en el que vamos a ver los incrementos del salario mínimo 2024, cuánto se incrementó, cuál es el antes y el ahora que nos depara, ¿no? Los cambios en la nómina 2024 con con la nueva UMA, la unidad de medida de actualización, la unidad de medida del Infonavit que utiliza el instituto para hacer los cálculos, obviamente, como le reitero, el nuevo salario mínimo general, los incrementos en los porcentajes en el impuesto sobre nómina. Recordemos que cada uno de los estados de la República se rigen por sus leyes, llamémoslo así, estatales, en las que ellos deciden o de acuerdo a un presupuesto de egresos, ellos se mantienen en un porcentaje del impuesto sobre nómina o deciden cambiarlo, ¿no? Queda muy a criterio de cada uno de los estados eh, decir si cambia o se mantiene o de plano disminuye. Vamos a hablar sobre la inflación de 2023 para 2024. ¿Qué tanto incrementó? Me gusta mucho el tema de la inflación 2023-2024 porque recordemos que a finales del ejercicio fiscal 2023 muchas de las empresas utilizan el tema de presupuestos para poder hacer bueno, tener visualizado cuánto es lo que van a gastar y obviamente no exceder de ese gasto que ya tienen premeditado, obviamente por sus presupuestos. Entonces sí me gusta mucho el tema de la inflación, vamos a ver qué tanto incrementó, ¿no? Y bueno, también un tema muy en boga ahorita en el tema de seguro social, Infonavit, temas laborales, ya la aplicación de las vacaciones dignas, ¿no? Los incrementos, qué tanto nos van a afectar para determinar el factor de integración, el salario diario integrado, el salario base de cotización, todas esas pequeñas, esos pequeños pero grandes cambios, por así decirlo, puede ser, eh, se dio un gran avance por el tema de las vacaciones dignas, pero para el patrón, ¿qué tanto le afecta? Qué tan beneficioso es? Porque siempre hay un tema de un pro y un contra, ¿no? Las ventajas y desventajas de este tipo de, de reformas que se hacen siempre nos impactan de alguna u otra forma. Como ya les comentaba, el factor de integración lo vamos a ver. Vamos a abordar algunos temas como las nuevas cuotas obreros patronales, en el sentido del incremento de una de las ramas, que es la de cesantía y vejez, y vamos a hacer unos pequeños cálculos para el tema de la UMI, de la unidad de medida del Infonavit, cómo nos va a afectar en el crédito con una de las variables que son las veces de salario mínimo. Recordemos que hay diferentes tipos de crédito en el Infonavit. Están las de salario mínimo, veces de salario mínimo y las de porcentaje. Nosotros vamos a hacer una de veces de salario mínimo para ejemplificar qué tanto nos está afectando el incremento, bueno, la, el nuevo, la nueva UME de 2024. Y bueno, también ahorita en el mes de febrero estamos presentando la determinación de la prima de riesgo de trabajo que va a ser vigente en 2024, obviamente con datos de 2023. Es un pequeño temario que vamos a tratar de abordar lo más que se pueda. Vamos a darle continuidad a la siguiente diapositiva. Bueno, como les comentaba, el tema de la inflación comparativa de 2023 a 2024. ¿Qué es la inflación? La inflación es el aumento sostenido y generalizado de precios en un periodo determinado. Obviamente nosotros estamos hablando de un periodo de 2023 a 2024. En 2024, haciendo la comparativa entre estos periodos, hubo un incremento del 4,66%. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, que obviamente tenemos suficiente dinero, pero el dinero cada vez vale menos. Es decir, si yo antes con 20 pesos compraba yo dos bolillos, por así decirlo, ahora con esos mismos 20 pesos nada más me va a alcanzar para uno. Es decir, aún así, aunque eh, hay más dinero, pero los precios de los productos también encarecieron. Entonces, mi dinero vale menos que el año anterior. Obviamente la inflación es eso, o sea, incrementan los precios,
pero el valor adquisitivo en la moneda, por así decirlo, vale menos. Entonces, ese es el porcentaje que ahorita estamos considerando de un incremento del 4.66%. Lo que les comentaba anteriormente de los presupuestos, este 4.665% lo vamos a incrementar, es decir, si yo tenía yo un gasto de 100 pesos para el mes de enero, voy a incrementarle el 5%, que vendrían siendo el 105, vendrían siendo 105 pesos, incrementando el 5% obviamente en mis gastos que voy a tener. Eso nos afecta por el tema del comparativo en los ejercicios 2023 y 2024. ¿Me puedes apoyar con la siguiente diapositiva? Bueno, y bueno, uno de los puntos sobresalientes, como les comentaba, era el incremento en los salarios mínimos. Recordemos que hay salarios mínimos generales que son aplicables a toda la República y los salarios mínimos profesionales. Estos también se hubieron una modificación y de acuerdo a los salarios mínimos profesionales se publicó en la CONASAMI, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Es decir, para el tema de los salarios mínimos profesionales. Si una secretaria antes tenía un salario de 200 pesos, ahorita en este periodo tiene un nuevo salario mínimo profesional. O sea que no puede exceder, no puede estar por debajo de ese salario mínimo que ya lo tiene registrado la CONASAMI. Ahora bien, para el tema de salarios mínimos generales, hubo un incremento del 20% comparado con lo que teníamos en 2023. El salario mínimo general para 2023 era de 207.44. Para 2024 tenemos un incremento del 20% que queda justamente en la cantidad de 248. Pero recordemos que para la zona fronteriza es un salario distinto. Obviamente esos salarios también tuvieron un cambio, igual en el 20% bueno, hacemos la comparativa de cuánto era lo que teníamos en 2023 y cuánto es lo que tenemos ahorita en 2024 para la zona fronteriza norte de 374. Obviamente esto se tenía pronosticado. De hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador los empresarios estaban en el sentido de que iba a haber un incremento del 10 al 14%, pero obviamente el gobierno ya tenía pronosticado un 20%, que fue justamente lo que quedó en el incremento. Estoy viendo por aquí un tema de unas preguntas. Ahí me preguntan, ¿incrementó a los salarios mínimos para 2024? Incremento a los salarios mínimos para 2024. Sí, hubo un incremento de 2023 para 2024 y los que ahorita quedan actuales, vigentes, son salario mínimo general de 248 y para la zona fronteriza de 374.89, ambos incrementados en el 20%. Pero estos son solamente salarios mínimos generales. Ahora bien, para los salarios mínimos profesionales habría que consultar la CONASAMI para ver, por ejemplo, hay secretarias, hay técnicos, hay mecánicos y esos tienen otro tipo de salario porque son profesionales, salario mínimos profesionales y entonces así aquí sí tendríamos que consultar la CONASAMI porque nosotros no podemos tener a bueno, nuestro trabajador no puede tener un salario mínimo, no puede estar por debajo del salario mínimo que esté contemplado en la CONASAMI si es salario mínimo profesional y para los generales, es decir, la parte obrera no puede estar por debajo de los 248.93 ahorita en 2024. Entonces, es por eso que es muy importante conocer los salarios mínimos para que nosotros no entremos en algunas de las infracciones y obviamente es tema de multa y sanción estar por debajo de los salarios mínimos. Entonces, aquí tenemos que los 248.93 en 2024 aplica es para la República, la gran mayoría de la República,
y los 374 para la zona norte. ¿Me permite pasar a la siguiente diapositiva? Ok, bueno, aquí hay un pequeño resumen de lo que viene siendo los salarios mínimos, cómo quedaron. Ambos están, este es el salario mínimo para el resto de la República, este es el salario mínimo fronterizo y ambos se ven incrementados en un 20%. Como recomendación, aplica incremento a los trabajadores con salario menor al mínimo. O sea que todos, nadie puede estar por debajo del mínimo. Y si se quedaron con la tarifa anterior, tienen que actualizarla a la que corresponde de acuerdo al estado de la República en la que se ubiquen. Bueno, aquí hablamos sobre otro tema que son las cuotas obreros patronales en el IMSS, en la rama de cesantía y vejez. Estoy aquí leyendo unos comentarios. Eh, ahorita, bueno, va a haber un periodo de preguntas y respuestas. Estoy tomando nota de sus preguntas y obviamente les vamos a dar contestación. Bueno, venía yo trabajando con las cotas obrero patronales del IMSS en la rama de cesantía y vejez. Hubo un incremento del 3.5% al 5.33%. Esto da como resultado un incremento en las ramas del 59%. Determina cuotas considerando el porcentaje 2024 que corresponde al salario base de cotización del trabajador. Mm, la UMA se publicó el 1 de febrero de 2024, dando como resultado el importe de 108.57. Recordemos que la UMA es la unidad de medida de actualización y esta corresponde para el tema de las infracciones, multas, por ejemplo, las de tránsito, por ejemplo, todo el tema de cuando nos llegan actos de molestia, todo se va a calcular en base a UMAS. Y um, la UMA quedó en 108.57 considerando las cuotas IPS y el excedente, así como límites exentos de ISR e IMSS. Más adelante vamos a abordar un cuadro donde vamos a ver cuáles son los límites excedentes y los límites que se van a considerar para ISR y para la determinación de IMSS en el tema de salario base de cotización. ¿Me pueden apoyar con la siguiente diapositiva? Bueno, la unidad de medida del Infonavit es de 100.81. Esto se utiliza para calcular los descuentos que se hacen en los que tiene el trabajador que cuentan con algún crédito Infonavit y se calcula en vez del salario mínimo. Aquí me gustaría hacer énfasis en los cambios que les hacía yo referencia en el tema del impuesto sobre nómina. Los tres estados que tuvieron un cambio considerable son los estados de Aguascalientes, el estado de Chihuahua y el estado de Coahuila. En el estado de Aguascalientes tenían un cambió su porcentaje de impuestos sobre nómina de 2.5, las, las compañías nuevas exentas al 100% durante un periodo de 2 años. Cuando incrementan su platilla en un 25%, entonces ya va a haber una parte, solamente se les va a cobrar la mitad de lo que viene siendo el impuesto sobre nómina. Ahora bien, para el estado de Chihuahua cambió de un 4% con una disminución del 3%. De esto, Chihuahua contaba con un impuesto sobre nómina de 4% y ahorita en 2024 disminuyó al 3%. Caso contrario que pasó con el estado de Coahuila, que incrementó de 2% que era en 2023, pasó al 3%. Es recomendable actualizar este tipo de datos, ya que en ocasiones nos vamos con la finta de que no hubo un incremento, no hubo
un tema bastante considerable y entonces lo seguimos haciendo con el porcentaje que teníamos el año anterior. Entonces sí es importante para hacer el cálculo del impuesto sobre nómina, ver cómo quedó el porcentaje del impuesto. Los únicos que tuvieron un cambio fue Aguascalientes, Coahuila y el otro estado que cambió también su porcentaje de descuento. Ahora vamos a hablar sobre las vacaciones dignas. Esta reforma que inició en 2023, pero es aplicable en 2024. Eh, a grandes rasgos podemos decir que la prima con las prestaciones mínimas de ley, que son aguinaldo, vacaciones, prima vacacional del 25%, el factor de integración era de 1.0452 con las prestaciones mínimas de ley, con las vacaciones de 6 días. Pero ¿qué pasó en 2024? Hubo un incremento en las vacaciones de 12 días. Entonces, ¿qué es lo que hace? Incrementa también el factor de integración con las prestaciones mínimas de ley, que son los 15 días, más las vacaciones de 12 días y la prima vacacional del 25%, hacemos una pequeña operación que son los 12 días de vacaciones por el 25%, más los 15 días de aguinaldo entre los 365 días del año y le sumamos la unidad, nos da el factor de 1.0493, que es justamente el que tenemos aquí, haciendo el comparativo del año anterior, que las vacaciones eran de 6 y ahora es de 12, hay un incremento en el 4% para 2024. Lo que está sucediendo es de que sí se ve afectada nuestro tema del presupuesto de nóminas un 4%. Eso sí debemos de considerar por el tema del empresario, de que sí ya va a haber un incremento, va a haber un incremento del 4%. O sea, si la inflación ya era del 5%, ahorita con el tema de la reforma laboral, también nosotros tenemos que presupuestar en nuestra área de nómina un incremento del 4% para los colaboradores que establezcan relaciones laborales para con nosotros. Entonces sí es muy importante tener en cuenta ese 4% que se va a ver incrementado cuando nosotros, ya sea que rescindamos un contrato individual de trabajo o demos las gracias a nuestros colaboradores, sí es muy importante, pues tomar ese 4% en consideración. ¿Me apoyan con la siguiente diapositiva? Bueno, y en las cotas de RCB, como les comentaba, también hubo un incremento del salario base de cotización de 2024 en el incremento de cesantía y vejez. Hubo un incremento de los que ganen, el incremento en la cuota de RCB es conforme lo que tiene el trabajador, es decir, los que tengan un salario mínimo general, va a haber un incremento en la rama de cesantía y vejez del 3.5%, y así sucesivamente los que ganen más del salario mínimo general o tengan una UMA equivalente a 1.5, se va a ver un incremento del 3.41% y así sucesivamente. Entonces tenemos que tener muy en cuenta, muy claro cuánto es lo que está ganando el trabajador, si ya tiene un salario mínimo o tiene un valor igual o superior al valor de la UMA, se va a ver incrementado el porcentaje de descuento en la rama de cesantía y vejez. Total de que los que ganen aproximadamente 4 UMAS, es decir, 4 UMAS que son el valor de la UMA de 108.57 multiplicado por 4, los que ganen más de 108.57 por 4, 108.57 por 4, los que ganen más de 434.28 en la rama de cesantía y vejez, va a haber un incremento del 4.88%, casi el 5%.
Entonces tenemos que también hacer un backup en cuánto estamos dando de alta a nuestros trabajadores, ¿no? Porque hay empresas que dicen, no, pues vamos a darlo con el salario mínimo, o sea, sí está bien, pero también hay que considerar este incremento, ¿no? Por el tema de también hacer un presupuesto ahí en nómina de cuánto es lo que nos está costando mantener la plantilla de trabajadores. Y bueno, más adelante en la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre cuántos son los límites de el tope para el tema de cómo nos está afectando la unidad de medida y actualización. En el tema de lo que les comentaba, el ISR y el salario base de cotización. Entonces, vamos a abocarnos a varios artículos de la ley del Seguro Social. Entre los más importantes está el artículo 28 y el artículo 27, en el que nos refiere las cotizaciones, el número de cotizaciones del IMSS, nos refiere el artículo 28 y cuánto va a ser nuestro límite o tope, el 25% del valor de la UMA. Si la UMA es de 108.57 por el 25%, es de 2.714.25. Ahora, ¿cuánto es lo que nos está poniendo de tope en los vales de despensa? Propiamente el Arábigo, artículo 27, nos dice que es el 40% del valor de la UMA. Nuestro valor de la UMA es de 108.57 por el 40%. Este es el importe que va a estar topado para la determinación de los salarios base de cotización. Y bueno, en cada uno de los conceptos, la prima vacacional, nos refiere en el artículo 93 de la ley del ISR cuánto va a ser el tope, cuánto va a ser nuestro límite, y nos refiere cada uno de los cálculos. El aguinaldo, las indemnizaciones, las horas extras dobles, festivos, su prima dominical, y en el caso de la PTU, cuánto va a estar exento. Nos dice que la ley del ISR en el artículo 93 nos dice que son 15 veces el valor de la UMA. Entonces, por último, hagamos el cálculo, son 108.57 por 15 UMAS, nos refiere la cantidad que tenemos de 1.628.55. Ese va a ser nuestro tope, nuestro límite. Es muy importante considerar en el tema de nómina, en el tema de los incrementos en los salarios, la ley del IMSS en su artículo 27, en su artículo 28 y las demás que prosiguen en el tema del impuesto sobre la renta en el Arábigo 93. Entonces, esto sí es muy importante. Yo les sugeriría que le tomaran captura de pantalla porque estos son los límites, los topes y cuánto es lo que deben de considerar en el tema de la UMA. Entonces, cuando se hacen este tipo de cálculos, sí es muy importante estar en estar conscientes de que sí va a haber una afectación, ¿no? Entonces, podríamos pasar a la siguiente diapositiva, digo, para poder ser más fructíferos en los tiempos y poder abarcar varios temas. En la siguiente diapositiva, bueno, y aquí haciendo un backup de toda la importancia que nosotros como empresarios siempre buscamos hacer deducible la nómina, pero qué puntos sobresalientes, qué puntos son los que cuando llega la autoridad nos va a revisar y que nosotros debemos de tener plena certeza de que tenemos de tener sí o sí ese tipo de documentos. Bueno, los 8 principales que debemos de tener son pagar los salarios y contraprestaciones de acuerdo a los contratos. Muchas de las empresas
hacen los contratos, como que sí te contrato, pero ahorita te contrato por un periodo de prueba, te contrato por un periodo de 3 meses. Eso es ilegal, muchas de las empresas lo hacen y entonces cuando nos llega una revisión o cuando se ven detectadas, pues tratan de, de ocultar toda la información que, que le sea muy evidente, ¿no? Entonces, siempre es muy importante, digo, nada nos cuesta cumplir con las obligaciones tanto de laborales como de seguro social, y entonces una de esas obligaciones es contar con los contratos y pagarle los salarios y contraprestaciones que ya habíamos acordado. Recordemos que en el tema de los contratos es un acuerdo de voluntades y los contratos al ser un acuerdo de voluntades, crea, extinguen o modifican obligaciones. Entonces, simplemente nada nos cuesta con cumplir. Bueno, la otra más importante es dar de alta a los trabajadores en el IMSS. Tan es así de que por aquí llegan, por aquí ya hubo una contratación, por aquí ya lo subimos al IMSS para que si hubiera un tema de un accidente, pues obviamente no se nos vea repercutido en la empresa, ¿no? Porque luego nunca falta la de malas que al primer día ya se accidentó el accidente, ya se accidentó el trabajador y ya nos incrementa la prima de riesgo de trabajo. Y entonces, aunque parezca una cantidad mínima, así, y insignificante, por así decirlo, es un trabajador, nos incrementa la prima de riesgo y después por toda la plantilla ya son millones y millones de pesos que tenemos que pagar. Entonces, eso es muy importante, tener un tema de ser lo más preventivos posibles. Ahora, el punto 3 dice retener y enterar a los impuestos que por ley le correspondan. ¿Cuáles son estos impuestos? El impuesto sobre la renta, bueno, más que nada en el SAT es el impuesto sobre la renta y, por ejemplo, los impuestos federales, es decir, el 3%, también tener pagado los impuestos estatales y calcular el ISR del ejercicio del trabajador, pagar el subsidio al salario, realizar el ajuste mensual del subsidio causado, expedir y entregar CFDI. Como tal, los CFDIs, o bueno, hay dos situaciones ahí. Los CFDIs deben de estar timbrados y se tienen que mandar. Lo que ahorita hacen las empresas es mandarlos vía electrónica a los correos que ya se les pidió a los trabajadores. Pero también, por ejemplo, en un juicio laboral, lo que piden no hay prueba más plena que el papel escrito. Entonces lo que hacen es, ¿sabes qué? Ya te lo mandé por tu email, pero también necesito que me los firmes. Entonces lo que hacen es decirle al trabajo, ¿sabes qué? Si te los mandé, ahorita los tengo físicos, fírmamelos para evitar cualquier situación, pues más adelante, ¿no? Pagar la PTU y... me comentan que no se ve toda la pantalla. Mm, ¿Alcanzan a ver todo? Sí se ve bien. Ok. Sí, ok. Y bueno, ese es en el tema. Me dijeron que no se veía la pantalla. Sí se ve la pantalla. Ok. Y bueno, pagar la PTU después de haber presentado la declaración anual, todos estamos obligados, bueno, la empresa tiene que pagar la PTU y prestaciones a que tiene derecho en la relación laboral. La PTU no queda a criterio del patrón, es un derecho que se adquiere como empleado y obviamente al estar en relación con un patrón, él tiene la obligación de pagarnos la PTU. No queda a criterio de ningún patrón pagar o no pagar la PTU. Claro, a veces hay algunas pseudo estrategias, por así decirlos, en las que buscan que la PTU sea menor, pero pues más que nada sí, digo, eh, la PTU es una obligación que nosotros como empleados tenemos para reclamarla, ¿no? Y bueno, esos son los puntos sobresalientes, los puntos mínimos
los mínimos vitales, por así decirlo, que debemos de cumplir para nosotros poder hacer deducible la nómina. Sin estos 8 puntos claves, en algún momento que nosotros quieramos hacer deducible la nómina y no tengamos alguno de ellos, vamos a ser vulnerables a alguna sanción o alguna multa. De igual manera, les invito a tomarle captura de pantalla a, a estos 8 puntos claves para poder hacer deducible la nómina. Son los mínimos vitales que debemos de contar. Si contamos con más, pues estaríamos del otro lado. Bueno, y aún así, como estamos en el periodo de la presentación de la prima de riesgo de trabajo, también me gustaría hacer algunas énfasis en el tema de las multas y sanciones que nosotros como empresa nos podríamos hacer acreedor si no presentamos la prima de riesgo de trabajo. Dice, en caso de no presentarla o hacerla extemporáneamente o, o con datos falsos, las multas equivalentes al importe de 20 a 210 veces el valor de la UMA. Si nosotros ya tenemos el valor de la UMA de ahorita de 2024 de 108.57, imagínense cuánto nos cobrarían por no presentarla. La multa mínima de 20 a 210 veces el valor de la UMA. Supongamos que son 108.57. Por la más alta de 210, por no presentarla, tenemos una sanción de 22,799 pesos. Entonces, pues más conviene presentarla para que no tengamos esos detalles que a veces se vuelven un tanto engorrosos. Esto considerando la prima de la UMA de 2023. Ahorita la prima de 2024 es de 108.57, la de 2023 era de 103.74. Y bueno, ¿en dónde nos dice que debemos de cumplir con esta obligación? En el Arábigo 287, 304 a 304b de la Ley del Seguro Social, nos establece que nosotros debemos de presentar la prima de riesgo de trabajo. Hay algunas excepciones por algunas empresas que son de nueva creación o tiene poco tiempo que apenas tienen cierto tiempo de haberse creado. Hay algunas excepciones. ¿Me apoyas con la siguiente diapositiva? Patrones exentos, los que les comentaba, aquellos que se inscribieron antes del IMSS durante el ejercicio de 2023. Si cambiaron de clase por haber modificado su actividad empresarial, si reanudaron actividades después de 6 meses de suspensión, si recontrataron trabajadores después de 6 meses de no tenerlos registrados, si como resultado de la fórmula la prima determinada es igual a la del ejercicio. Si nos mantenemos nosotros y hacemos nuestro cálculo y la prima sale igual a la del año pasado, pues entonces no tenemos que haber presentado eh, otra vez nuevamente la prima. Entonces sí es muy importante tener en consideración estos datos para nosotros no incurrir en algunas infracciones. Aquellos trabajadores que se encuentren cotizados en la prima mínima sin accidentes de trabajo del 1 al 31 de diciembre. Esos son los más importantes, los puntos más importantes para los patrones que no estén obligados a presentar la prima de riesgo de trabajo. ¿Me apoyas con la siguiente diapositiva? Patrones con opción. Hay patrones que cuentan con menos de 10 trabajadores, pueden optar por cotizar en la prima de su clase. Riesgos de trabajo terminados. Aquí nosotros vamos a considerar los riesgos de trabajo terminados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023. Es lo que les comentaba. Nosotros tomamos datos de 2023, los del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, para nosotros ahorita presentar la prima de riesgo de trabajo
en 2024, pero con datos de 2023, y esta de 2024 nos va a servir desde el momento en que nosotros la presentemos al finalizar el ejercicio fiscal. Entonces es muy importante realizar los cálculos correctamente. Son los riesgos de trabajo comprendidos entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2023. ¿Me apoyas con la siguiente diapositiva? Dice, se debe entender que un riesgo de trabajo ha terminado cuando el trabajador siniestrado se encuentre en estos supuestos: se ha dado de alta y haya concluido el periodo de incapacidad temporal, se determina el inicio de una incapacidad permanente o sobrevenga la muerte durante el periodo de revisión. Este punto que estoy marcando aquí con rojo es muy importante tomarlo en cuenta. Dice, es importante mencionar que los accidentes en trayecto por riesgo de trabajo no forman parte de la siniestralidad a considerar en la determinación de la prima. ¿A qué nosotros le nombramos accidentes en trayecto? Es decir, los empleados que van de su casa al trabajo, del trabajo a su casa, esos no se consideran en la prima de riesgo de trabajo. Por eso dice, los accidentes en trayecto por riesgo de trabajo no forman parte de la siniestralidad. Eso no los vamos a tomar en cuenta. Entonces es muy importante en alguno de esos supuestos no tomarlo en cuenta porque no forma parte de nuestra siniestralidad. En la siguiente diapositiva vamos a ver algunos otros temas. ¿Me apoyas con la siguiente diapositiva? Dice, ¿cómo los vamos a presentar? Por medio del Sistema Único de Autodeterminación, conocido como SUA, en línea a través del portal del IMSS. Hay dos formas de presentarlo. Por el tema de presentarlos vía electrónica o por formatos físicos, que es el CLEM 22 y 22A. Ahí les hago mención de cuál es el fundamento. Es el 72 de la Ley del Seguro Social. La prima de riesgo de trabajo deberá ser comparada con la prima anterior y determinar si mantiene igual, aumenta o disminuye. Dice, la prima de riesgo de trabajo determinada no podrá ser modificada en una proporción mayor a un porcentaje, o sea, no puede incrementarse 2%, no puede incrementarse 3%. Lo máximo que se puede incrementar la prima de riesgo de trabajo es, y eso bastante significativo, es un 1%. Entonces sí es muy importante, esto nos lo dice el RACEP en el 32, en la fracción segunda, conjuntamente con el 74 de la Ley de Seguro Social. ¿Me apoyas con la siguiente? Nos dice la siniestralidad, la determinación anual, la fecha límite. La fecha límite es a más tardar el 28 de febrero de cada año. Estamos justamente a 16, tenemos casi la mitad del mes para nosotros poder determinarla. Si nosotros no lo hacemos, entonces vamos a vernos en, en un tema de infracciones, pero sí es importante realizarla para saber si permanece igual, si aumenta o disminuye o en qué estatus nos encontramos. En la siguiente diapositiva, la vigencia de la prima. Es lo que les comentaba, tiene la vigencia del 1 de marzo de 2023 al último día de febrero de 2023. Los formatos que vamos a necesitar para poder determinarla es el formato ST7, que nos dice es el aviso de atención médica inicial, el ST9, el aviso de atención médica inicial y calificación de probable enfermedad de trabajo, el ST2, el alta de riesgo de trabajo, y el ST3, el dictamen de incapacidad permanente parcial y el certificado. Creo que, híjole, ya me extendí. Bueno, esto sería por la prima de riesgo de trabajo. Vamos a formular las preguntas. Creo que por ahí me estaban haciendo algunas preguntas y nos comentan, dice, ¿cómo puedo entender lo que nos informa el gobierno en el sentido de que la economía del país va excelente? Prueba de ello el superpeso. Aparentemente muy bien la economía del país, pero el costo de la canasta básica y otros productos están caros. Sí, justamente lo que les comentaba, la inflación
el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que vamos muy bien, ¿no? Y es tan es así que nosotros, eh, el gobierno tenía pronosticado, bueno, la Cámara Empresarial, la Cámara de la, la Coparmex, por así decirlo, tenía el salario mínimo y ellos querían incrementar un 11%, un máximo un 16%. Pero ¿qué hizo el gobierno? Para verse bien de algún modo, dijo, ¿sabes qué? Si ahorita está ganando tal, estamos ganando los 207.44 y ahorita casi nos está incrementando 50 pesos más, o sea, un 20%. O sea, es para verse bien, ¿no? Pero ¿qué es lo que está pasando? Incrementó el salario mínimo, pero también los productos de la canasta básica se vieron incrementados. Entonces, esos 100 pesos que me incrementó no me van a alcanzar porque obviamente sí me incrementó el salario, pero también me incrementaron los precios de los productos. Entonces, no es así como que super guau que nos haya incrementado el salario mínimo, porque también el costo de los productos por el tema económico, la inflación es del 5%, también, o sea, incrementó el salario, incrementaron los productos. Entonces, prácticamente estamos tablas. Aquí estoy viendo otros mensajes. Ok. ¿Qué dispositivo está mi- Ok. Ok. ¿Las multas son deducibles de impuestos? Las multas no son deducibles de impuestos. Ahí había que ver un tema de los recargos. Los recargos, las multas no son deducibles, los recargos sí son deducibles en el tema de ISR. Ahora bien, me preguntan sobre los formatos. Los formatos, por ejemplo, el ST2, ¿el trabajador debe llenarlo o el médico del IMSS? O el IMSS. Nosotros, cuando estamos en una situación de llenar los formatos, si nos, si nosotros, debe de haber un departamento. Recordemos que en las empresas debe contar con las, un departamento de seguridad e higiene, las comisiones mixtas de seguridad e higiene, prima de riesgo de trabajo, lo del reglamento interior de trabajo. Regularmente lo que yo recomiendo es que no los llenen los trabajadores o lo más cordial es que nosotros como empresa llenemos los formatos y en caso contrario que no lo llenemos nosotros, lo más cordial es de que lo llene el médico del INS, ya que ellos están más habituados a ese tipo de formatos. Ahí me dicen los formatos, por ejemplo, si todos el trabajador debe llenarlo, no. No, el trabajador no, porque luego escriben una cosa por otra y la verdad nos perdemos el hilo de qué fue lo que pasó exactamente. O el médico del IMSS que lo entrega. Habitualmente esos formatos son llenados por el médico del IMSS. En caso contrario de que no venga llenado, nosotros lo podemos llenar. Sí, me dicen que si, si no está bien requisitado, sí nosotros podemos solicitarle al trabajador que obviamente vaya a la clínica de medicina familiar y que lo llene con los datos correctos. O en su defecto, si nosotros lo podemos apoyar, también nosotros podemos hacerlo. Pero no recomiendo que lo llene el trabajador porque luego no es lo que es. Ahora bien, por aquí tengo otras preguntas. Mm, ok. Ya no tengo más preguntas. No, Eduardo, las que tú has leído son las únicas que nos han llegado vía el chat. Sin embargo, y aprovechando la gentileza de nuestro amigo, el contador público certificado, Eduardo Durán Titla, si hubiera alguna pregunta de nuestros amigos asistentes, por favor, levanten la mano
de manera electrónica y con gusto él les dará respuesta. O incluso si quieren hacer su pregunta a micrófono abierto, yo creo que Eduardo también nos va a dar respuesta. Así que la invitación sigue en pie, estimados amigos de nuestro auditorio. Esa, Ana Lidia Silva, esa y efectivamente. aquí. Maestra Ana Lidia Silva, ¿tiene usted alguna pregunta para nuestro ponente? Bienvenida a la pregunta. Anita, no. Ok, a ver. Buenas tardes a todos. Estuvo muy buena la plática, por lo menos yo no tengo ninguna pregunta para ustedes, pero ahorita a ver, le paso a mi hermana, por favor. Buenas tardes, felicidades, contador. Muy bien mezclada la situación de tipo laboral con seguro social y la explicación acerca de los UDIs, porque hay muchas personas que dicen, me están descontando en UDIs. Así es que muchas gracias por esa explicación. Bien, además de nuestra Ana Lidia Silva Ambrís, ¿alguna otra pregunta de nuestros amigos del auditorio? Sí, doctor, aquí José Luis García de Jalapa, Veracruz. Adelante, adelante, José Luis. Bienvenido, buena tarde. Adelante, por favor. Buenas tardes a todos. Lic, cuando una empresa, obviamente vía SUA, hace la liquidación mes con mes, aquí mi pregunta es, ¿cómo recupera o fiscalmente cómo recupera esa parte que, que pagó? Ejemplo, bueno, yo tengo entendido que lo del seguro social es un pago tripartito, una parte el trabajador, otra parte el gobierno y otra parte el patrón. Ahí, ¿cómo se recupera ese dinero? Mm, ¿A qué te refieres con recuperar? ¿Tuviste un pago en exceso? Es decir, ¿sabes qué? Yo tenía 100 pesos que iba yo a pagar en el SUA, pero pagué 150. Entonces, esa diferencia de 150, ¿estás buscando una recuperación de lo que pagaste en exceso? O bueno, ahí no, como que no, Bueno, aquí bueno, entendí que son deducibles. Cuando estaba manejando la lámina de qué es deducible para una empresa, se Ujú. manejaba lo que los pagos del seguro social. Entonces aquí mi pregunta es, si yo soy empresario, si estoy pagando la cuota cada mes de todos mis trabajadores ante el seguro social, en el SUA, ¿verdad? Se hace todo el cálculo. Aquí mi pregunta es, ¿cómo recupero yo ese dinero como empresa? Si estamos en el sentido que me dice que es deducible de impuesto. O Sí, o sea, lo vas a meter como un gasto deducible porque obviamente ese es por decirlo así, ya lo tienes pronosticado. sí, Entonces, a ver, pasémonos a la lámina donde hablaba yo sobre los puntos sobresalientes de un poquito atrás. Los 8 puntos sobresalientes, un poquito más atrás. Ok. No, creo que es un poquito adelante, esas son de las primeras. Ajá, ajá. No, no, ok. Dios, no. ahí, Ahí estás bien. Sí, mm, dice que son los puntos más sobresalientes que debemos de contar para poder, dice, pagar el salario en contra de la persona, dar de alta a los trabajadores, retener y alzar los impuestos que por ley le correspondan, calcular el ICR del ejercicio del trabajador, pagar el subsidio al salario, realizar el ajuste menal de subsidio, expedir y entregar PTU, pagar prestaciones. Pero no hablaba sobre un tema de hacerlo deducible. Hablaba sobre, dice, pagar salarios y contraprestaciones de acuerdo a los contratos, sí, los contratos individuales de trabajo. sí. Después, dar de alta a los trabajadores en el IMSS. Ahí me refiero en ese, Lic.
Ya Ajá, doy de alta yo a mis trabajadores, tengo mi plantilla de X cantidad de trabajadores, ahí está. Yo entiendo que aquí en la lámina que me dice usted que esto es deducible de impuesto, mi pregunta es cómo yo recupero ese dinero. ajá, pero O está estoy, hablando del acto, no está hablando de una, o sea, es como requisito para que nosotros, para no entrar en infracciones. O sea, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros no damos de alta a un trabajador? ¿Estamos haciendo bien las cosas? no, Obviamente no. sí, Entonces, estamos hablando del acto, no es de que me devuelvan o yo, o sea, cuando no es una devolución, a lo mejor tú en tus registros contables dices, ¿sabes qué? De nómina me gasté tanto, sí, pero no es como más el tema de formalidad. ¿Sí me o- explicó? ok, Es un tema más de formalidad, porque ¿qué es lo que pasa? Ok, ya tengo, por ejemplo, estamos hablando de los presupuestos. Yo para 2024 ya tengo presupuestado una inflación del 5%, de 4 inflación, vamos a ponerle 5%. sí, Entonces, de mi nómina, si son 100,000 pesos, ahora lo multiplico por el 5% y eso es lo que yo ya tengo pronosticado. Yo no me puedo exceder de este presupuesto porque entonces ya me veo desfalcado y entonces los presupuestos no me van a servir de nada. Pero aquí, como hago mención, es un tema más de formalidad, no es un tema de, de, de solicitar devolución, porque obviamente es una obligación referida en el artículo claro, 31 fracción cuarta, que dice que nosotros debemos de contribuir al gasto público en el sí, tema de que nosotros paguemos nuestros impuestos. sí. Entonces, es un tema más de formalidad, de dar de alta a los trabajadores. ¿Qué es lo que va a pasar en caso contrario cuando nosotros no demos de alta a los trabajadores? Pongámoslo a un caso muy escueto. Cuando nosotros estamos en el área de la construcción y un trabajador se nos cae de un edificio de 14 metros, o sea, ¿qué va a pasar cuando llegue la autoridad y me diga, ¿sabes qué? A ver, por ahí pásame su alta del IMSS y nosotros le digamos, no, pues es que no lo tengo, no lo di de alta. ¿A cuánto nos va a ascender la multa que nos va a fincar la autoridad? O sea, es Claro. bastante incoherente estarnos arriesgando por una mínima situación de no darlo de alta. ¿Sabes qué? Ves lo que yo les hacía yo hincapié. Tan es así de que ahorita a la vuelta al trabajador ya va a entrar a laborar, desde ese momento yo lo doy de alta. Yo me protejo como empresa porque yo lo di de alta. Es Claro. mejor pagar o incrementar la prima de riesgo, un porcentaje, como les decía yo, es un porcentaje que puede ver incrementada la prima de riesgo de trabajo, pero no voy a pagar 300,000 pesos por un cristiano que falleció en mis instalaciones. Entonces, es un tema más de formalidad. Sí, me queda claro, hoy yo entiendo que es una obligación de todo patrón, obviamente dar de alta a todos sus trabajadores ante el instituto, pero sí me hacía de ruido el aspecto en su lámina que dice usted que es deducible de impuesto, estos 8 puntos. Dije, bueno, si es deducible, entonces ¿cómo lo recupero? Esa era la cuestión. Ajá, ajá. Sí, comprendo perfectamente y agradezco tus dudas porque eso me enriquece y obviamente hay un tema de formalidad, es un tema de que nosotros no podemos dejar de hacer eso porque nos afecta de alguna otra forma. Ahí entrarían los capitales constitutivos, ¿no? Es exactamente los capitales constitutivos que cobra el Instituto Mexicano del Seguro Social. Nos fija capitales constitutivos por no hacer bien las cosas. Entonces, Claro. estos son los 8 puntos claves para nosotros tener todo en regla, por así decirlo. Ok, gracias, Nick. Bien, bien, qué interesante la plática y las preguntas y respuestas. Nuestra amiga, la doctora Diana López, también nos había pedido la palabra. Estimada doctora Diana, ¿sigue usted por acá? Sí, doctor Jacinto, muchas Hola, gracias. hola, doctora, bienvenida. Adelante, adelante, Mm, la pregunta que usted tiene para nuestro expositor. Muy amable, doctor. Muchísimas gracias por sus aportaciones, contador, muy interesante su plática. Y mi duda va básicamente
el ámbito de litigio de la seguridad social, es muy bien sabido que para efecto de evitar estos capitales constitutivos y para efectos de que no nos suban el índice de siniestralidad, hablando de riesgos de trabajo, pues los patrones muchas veces no llenan los formatos ST7 o bien hacen como que no ocurrió el accidente dentro del trabajo, te pago el hospital particular, el médico, ya saben, y no vayas al seguro. Sin embargo, cuando nos llegan a nosotros los clientes, lo primero que demandamos obviamente es la calificación del riesgo de trabajo en primer lugar y lo demandamos a la empresa y también obviamente lo demandamos al IMSS. Sin embargo, y mi duda es, ustedes, bueno, los empresarios no lo reportan para que no se les incremente este índice de siniestralidad. Nosotros como abogados, ¿cómo podemos hacerles saber al IMSS que existen juicios en donde ya se han declarado o ya se han derivado de un laudo, pues sí, declarado que efectivamente ocurrió un accidente de trabajo dentro de la empresa, ¿no? Para efectos de que les cobren estos capitales constitutivos a las empresas. ¿Cómo podríamos nosotros hacerles saber llegar, más bien hacerles llegar esta información al IMSS para que, bueno, procedan en cuanto a esta parte en contra de las empresas? Sí, mira, lo que te voy a platicar es algo muy, muy real, o sea, no nos vamos a hacer de la vista gorda, como dice el dicho, pero lo que pasa en las empresas es justamente lo que acaba de mencionar la doctora Diana. Contratan empresas externas, es decir, hospitales particulares, en el que le dicen al trabajador, ¿sabes qué? Sí tienes la prestación del IMSS, pero también, o sea, muy benevolentemente la empresa dice, te voy a dar la prestación de un servicio externo en la que tú puedas acudir por una gripe, X situación, por unos análisis, entonces ahí se ve vulnerable el trabajador. Dice por ahí un principio del derecho que el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. O sea, sepas o no sepas, la ley es la ley y lo que hace, voy a hacer énfasis en otro principio que dice, el derecho no se hizo para hacer justicia, sino para regular las injusticias. Ahora bien, para aterrizar este tema de nosotros poder evidenciar a la empresa que está haciendo estos actos, pues, eh, deshonestos, existen las denuncias anónimas en las que nosotros podemos tomar el teléfono y hacer del conocimiento al instituto, reportando a X o Y empresa de que está haciendo estos malos actos, ¿no? Y entonces el propio instituto manda a gente con toda pues con toda la personalidad jurídica para poder revisar cada uno de los parámetros, hacer el checklist de, a ver, ¿cuentas con esto? No. Ah, pues multa de tanto. Ah, pues no cuentas con la señalética de las líneas amarillas y entonces es multa de tanto, ¿no? Y entonces en un mundo, por así decirlo, maravilloso, no puede ser que una empresa que tiene 5 o 10 años aún se siga manteniendo en la prima mínima. Entonces dices, oye, ¿cómo ha funcionado? Y entonces, pues digo, en un mundo maravilloso, pues todo es, pues, perfecto, ¿no? Pero la perfección no existe. Entonces, nosotros podemos evidenciar a estas empresas y nosotros podemos hacer del conocimiento a la autoridad de que no se están efectuando como tal esta normatividad, ¿no? Hasta el tema de la señalética por los colores hay una infracción, porque hay ciertos, por así decirlo, imágenes que deben de ir con el color rojo, con el color azul. La tubería debe de estar señalada en color amarillo. Entonces, ese tipo de situaciones podemos hacerlas del conocimiento a la autoridad para que si bien ellos se encarguen o nosotros poder, pues, evidenciar a la empresa. Muchas gracias, contador.
Bien, contador, pues date cuenta que es muy interesante la plática que has llevado a cabo y esto nos permite también darle el uso de la palabra a nuestro amigo Enrique Martínez, que nos está pidiendo también participar. Adelante, estimado contador Enrique, bienvenido, buenas tardes. Bueno, primero me da mucho gusto verlos, saludarlos. Creo que es la primera vez que me enlazo con ustedes, que por razones de trabajo no se ha podido estar en contacto. Quiero agradecerle al contador pues su exposición, la verdad es muy clara y en estos tiempos de prima de riesgo creo que es el tema apropiado. Felicitaciones, contador. Y tengo por ahí un comentario que a lo mejor nos podría apoyar en cuanto a algún criterio a seguir cuando el trabajador no entrega sus incapacidades al patrón o entrega sus incapacidades al Departamento de Recursos Humanos y hay que elaborar en este tiempo la prima de riesgo. ¿Qué procede a hacer? Sí, nosotros debemos ser muy claros que hay procedimientos a seguir, ¿no? Tanto es así que el trabajador debe, o sea, pongámoslo así, cuando nosotros hace un año en estas fechas que a los trabajadores les solicitaron la constancia de situación fiscal, estoy haciendo como un comparativo, ¿qué era lo que les hacían? Ah, pues si no me entregas tu constancia de situación fiscal para yo poder timbrar tu nómina, entonces tú vas a ser acreedor a un descuento. Estas prácticas son tan ilegales que dices, ajá, pero, o sea, pues dame chance, ¿no? Porque pues la página del SAT está bastante saturada y no lo he podido hacer. Ajá, estas prácticas son ilegales. En el sentido, voy abocado al tema de los controles, de decir y ser muy tajantes con los empleados, porque los empleados a veces son muy en el tema de que te quieren dar la vuelta y sabes qué, usted me la pidió, pero no la traigo. Mañana se la traigo, como los niños en la escuela, ¿no? Entonces es muy tajante de que, a ver, yo te pedí una cosa, es decir, te pedí tus incapacidades. ¿Qué pasaría tanto? Yo quiero hacer mi trabajo y yo necesito de ti porque tú tienes tus incapacidades y yo necesito determinar mi prima de riesgo de trabajo. Entonces, es muy importante tener los controles internos plenamente establecidos y plenamente documentados. Hay muchas empresas que ya tienen sus procedimientos, están con una certificados por alguna norma oficial. Entonces, si bien nosotros no contamos con una norma oficial o con unos procedimientos establecidos, documentados, nosotros debemos ser muy tajantes en decir al trabajador, ¿sabes qué? Mira, necesito que me traigas esto. Y si tú no me lo traes, pues entonces, pues, la verdad, pues ahí implicaría el tema de cómo establecerías tus controles internos, ¿no? Siempre y cuando no aterricemos en un tema de ir en contra del trabajador. Hay una manera, si el trabajador no te los entrega físicamente o no te los quiere dar, tenemos manera de consultarlos vía portal del IMSS. Ahí tienes manera de tú ver, a ver, mis incapacidades. Bien, no las tengo físicamente, pero en el portal del IMSS hay un apartado en una pestañita donde ahí tiene las incapacidades reportadas. Ya todo está digitalizado. Entonces, él sacó una incapacidad, el IMSS, la unidad de medicina familiar, la reporta bueno, la sube al portal porque todo se tiene que subir al portal y desde ahí tú te puedes dar cuenta, bueno, él no me la dio físicamente, pero ya está en el portal. Entonces, de alguna otra forma tienes la sartén por el mango porque si él no te lo da, tú lo puedes consultar vía la página de internet del IMSS y obviamente hacen el backup dice, a ver, la siniestralidad o mis incapacidades son tales y tú determinaste tu prima de riesgo de trabajo de tanto. Algo no me checa, no me cuadra. Entonces, tienes que tú checar lo que tienes en la página del IMSS y entonces hacer
el comparativo con lo que tienes físicamente. Ese es tu control interno que debes de tener en la empresa. Lo tienes físicamente y lo tienes digital, entonces ahí está perfectamente machado. Si él no te lo quiere dar, no hay ningún inconveniente. Tú lo puedes consultar a través de la página del IMSS. Gracias, contador. Saludos a todos. Gracias. Perdón, Lick, Adelante, hay adelante. dentro de la ley del Seguro Social existe un artículo o una fracción o inciso donde que esté especificado que es su obligación del trabajador entregar la incapacidad al patrón. No como tal. Es obligación de nosotros como patrón tenerlas, pero Sí. obviamente como en todo juicio laboral, si nosotros no tenemos la sartén por el mango y nosotros no tenemos todo, en un juicio laboral lo que acredite el trabajador se entenderá como cierto. Entonces nosotros tenemos, debemos de tener el tema de la prueba. Ok, tú me dices que no es cierto, tan es así que es cierto que aquí está tu firma, trabajador. Entonces, como yo siempre he dicho, no hay prueba más plena que el papel escrito. Entonces, nosotros sí debemos de contar con toda la documentación propiamente porque somos la empresa y obviamente los controles internos deben de ser perfectos para en alguna situación de que el trabajador en algún momento nos quiera dar la vuelta, no, o sea, ¿sabes qué? Me firmaste, aquí está tu huellita, tu puño y letra, y pues ahora sí que si nos vamos a un pleito, pues ya sería otra situación, ¿no? Ok, gracias, Lick, muy amable. Pues aprovechando, reitero, la gentileza de nuestro expositor, si hubiese alguna interrogante adicional a las que se han contestado, aprovechemos en este momento. ¿No? Parece que ya no hay más participaciones. En tal virtud, vamos a otorgarle al contador Eduardo Durán Titla, pues una constancia por esta exposición, la cual evidentemente agradecemos de manera pública e infinita. Voy a pedirle a una de nuestras vocales del colegio, que es la maestra Ana Lilia Silva Andrés, el que proceda a darle lectura al contenido de dicho reconocimiento, el cual también haremos llegar al contador Eduardo de manera presencial en su momento. Adelante, maestra Ana Lilia Silva. Gracias, doctor. Buenas tardes. Pues felicitaciones por la exposición tan brillante que tuvimos de nuestro conferencista. Así es que esperamos que no sea la primera, sino que sea la primera de muchas más. No aparece, doctor. No aparece el texto. No aparece. En este momento estamos colocando Ay, ya. ya, doctor, gracias. Dice, Colegio de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social en Puebla AC. Otorga la presente constancia al contador público Eduardo Durán Titla, en agradecimiento por su participación en el tercer conversatorio virtual 2024, denominado Cumplimiento de Obligaciones IMSS e Infonavit 2024, realizado el 15 de febrero de 2024. Lo firma el doctor Jacinto García Flores, presidente del Colegio de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social en Puebla AC. Gracias. Gracias, Ana Lilia Silva. Estimado Eduardo, pues te agradecemos de manera pública e infinita, reitero, esta participación. Y desde luego a todos nuestros amigos que nos han honrado con su presencia virtual, saludos, fuertes abrazos y nos saludaremos a posteriori en el siguiente conversatorio. A todos, buena tarde, repito, saludos y abrazos. Sí, hasta luego. Hasta luego.